Sí. No, yo es una parte en la que mencionaba de que la votación no implica que la organización sea horizontal. Yo ahí difiero un poco porque yo considero que en la toma de decisiones sobre el colectivo debería decidir el colectivo. Entonces, si es una votación, estamos diciendo que un grupo decida sobre todo, no está diciendo todo, ¿no? Y digamos, el argumento que mencionaba creo que es el tema de rapidez, ¿no? El tema de no enfrascarse en una... Entonces, ahí también se podría hacer un sorteo, quizás, no se estaría haciendo un criterio... O sea, porque tampoco no es muy lógico decir lo que dice la mayoría es lo que vale más, ¿no? O sea, porque no es un criterio lógico, es como decir que los varones decidan o que, no sé, pues los que tienen zapatillas decidan. No es una razón más valedera que decir que la mayoría decida. Sí, eso es cierto, pero es que hay veces que tienes, pues no sé, una asamblea en la que tienes que decidir, tienes que, no sé, hay organizar un boicot a una empresa, hay que organizarle el puesto de prensa y propaganda, hay que organizar, no sé, unas campañas y un montón de cosas, y bueno, y nos ponemos a hablar y nos quedamos con qué color hacemos el cartel de la campaña. Pero es que tenemos que hablar otros 10 cosas más y eso es un detalle un poco, no sé, entonces hay que salir del paso. Entonces igual, sí, pues claro, no es que la votación vaya a decir quién tiene la razón, pero no sé, es porque hay veces que pasa que tratamos de llegar a un consenso y sí, hay veces que las personas son más flexibles y se adaptan a lo que quiere la otra persona o ceden en su parte o se dan cuenta de que no tienen la razón cuando hablan, pero hay veces que es que pasa al revés, que una persona argumenta que piensa una cosa, otro la argumenta que piensa lo contrario y el que pensaba eso se acuerda, empieza a pensar más motivos por los cuales su opinión es la buena y el otro hace lo mismo y al final cada vez se distancian más, o sea, cada vez están más distanciados, entonces, no sé, es una forma de dar alguna salida a eso, porque, claro, resulta que estamos de acuerdo en llevar a cabo la acción, ¿no? Hombre, si es algo, la diferencia es muy grande, pues igual hay veces que la salida es que unos hagan una cosa y los otros hagan la otra, y que no porque seamos un grupo todos tengamos que hacer lo mismo, o si todos piensan una cosa o hay uno que piensa lo contrario, pues dije, bueno, pues tú queda fuera de esta acción, tú no hagas esto, lo hacemos nosotros solos y ya está, ya te quedas tranquilo. Pero bueno, es como cuando no pasa este tipo de cosas y la discusión es por algo que no es muy importante, por dar alguna salida, ¿no? Por la parte minoritaria pienso la decisión minoritaria, o sea, no es impuesta al final, o sea, es asumida, ¿no? Porque si la contradicción es muy fuerte, como simplemente hay un rompimiento, ¿no? Si las partes forman parte de una agrupación y hay cierta discrepancia, no puede ser tirano, ¿no? O sea, pasa en todas las agrupaciones como siempre para llegar a consensos como van a ver aventuras. Y si hay momentos en los que Bota pienso que no llega a romperse la horizontalidad en el sentido de que la opinión mayoritaria llega a ser asumida por la cuestión minoritaria. Yo pienso que eso pasa en la votación, no salvo, como decía, el quiebre sea muy grande. Pero sin embargo, en caso no fuera así, pienso que igual la horizontalidad tiene límites. O sea, es como muy ideal, sobre todo en cuestiones humanas, ¿no? Pienso que estaría bueno de repente discutir en base a experiencias los límites de esto, ¿no? Porque acá hay grupos pequeños y igual también ver para qué uno se organiza en horizontalidad, las cuales son los fines de, ¿no? Porque podrían tranquilamente empresarios asociarse libremente y respetarse entre ellos, ¿no? Y sigue siendo horizontal, ¿no? Porque no relacionarse entre ellos es horizontal, ¿no? Pero eso no es por sí bueno, ¿no? Entonces, ¿para qué? Entonces, al final es un medio, no es bueno
Sí, bueno, o sea, que no... Sí, que no el hecho de tener una organización horizontal quiere que porque eso sea un principio anarquismo, no quiere decir que cualquier organización horizontal sea anarquista ni tenga unos fines orientados hacia ello o algo así, ¿no? Quiere decir. Claro, o sea, que estemos un poco por eso, ¿no? O sea, como decían, ¿no? Los empresarios se pueden vender de esa manera, ¿no? O sea, gente con X fines puede rendirse para eso. Entonces, como tiene cierto límite, ¿no? O sea, el hecho de que ser horizontal por ser horizontal no lleva a ningún sitio, a eso me refería. Entonces, como hasta qué punto es el límite de y cómo se puede potenciar eso para romper eso. Ya, pero bueno, en principio sí, eso es cierto. En principio la idea era pues dar a conocer este tipo de ideas para que se constituya este tipo de organización y luego ya los fines pues cada uno los pondrá, no sé. Apartando también lo mismo, es una observación. Yo pienso principalmente que uno de los entramamientos de la horizontalidad no debe ser si la horizontalidad, no debe ser la persona misma. O sea, uno podría fundamentalmente es un tema de la ética de la dirección, llegando con esto de que uno a veces se desenvuelve más en un por afinidad. Voy a dar un ejemplo de empresario, ¿no? Correcto, pero tienen que respetar una ética, un lineamiento. Por ejemplo, para salvaguardar ciertas conductas, ciertas prácticas en grupos horizontales, se tiene que tratar de crear herramientas para que puedan ser desbloqueadores o impulsadores para practicarlo, porque en realidad ser horizontales por ser horizontales, yo no veo la horizontalidad como un entrenamiento, en realidad es la persona que genera ese entrenamiento para practicar la horizontalidad, si sean pocos o muchos el grupo que genera o que practica la horizontalidad. Ya. Hombre, también estaba pensando ahora que claro, el organizarte de forma horizontal implica la solidaridad de los miembros del grupo por el bien del grupo, a veces por encima del interés individual. Si esto no se da, es difícil que un grupo pueda funcionar de una forma horizontal, si cada uno va a buscar el provecho propio antes que el del grupo. Entonces, claro, de esta forma es difícil que unos empresarios se vayan a organizar de una forma horizontal, porque dudo que haya empresarios que no constituyan la empresa para buscar su propio provecho. Se organizan, pero no de forma horizontal. Sí. Pero de alguna manera, generalmente los intereses son los que forman un grupo. ¿Qué pasaría de alguna manera si se clasifica el grupo, si se hace más grande, que todos seamos del mismo grupo de organización, o si se va formando más grande, cada vez más grande, en base a esa determinada idea, determinada línea, digamos? ¿Qué pasaría cuando se rompería esa horizontalidad? ¿Qué pasaría con eso? Solamente se encasilláramos en un grupo pequeño, nada más. Eso de la magnitud del grupo también. Yo pienso que no es decir, que para que el grupo sea horizontal no es ningún perjuicio que el grupo sea más numeroso, sino lo contrario, que eso ayuda. Claro que si hay más personas, el orden tiene que ser mayor, porque... hay una diferencia entre la horizontalidad, porque digamos, no es que se tienen parte en cuenta de las tradiciones de todos, las visiones de todas, las perspectivas de cada uno. Pero ¿qué pasaría con un grupo más grande, cuando de alguna manera ya se tiene que tener una estructura más fuerte, ¿no? No sé cómo se podría decir. Y ahí es donde yo no encuentro la diferencia entre verticalidad y horizontalidad del grupo. No sé. Habría que ser más estricto con este tipo de cosas que he planteado. Grupos así horizontales grandes que se me ocurren pues en la CNT llegaron a entre 2 y 4 millones de personas
Y ese grupo pues también estaba unido de forma horizontal a la AIT, ¿no? En la cual había como otras 13 secciones en otros 13 países. Entonces no constituía ningún impedimento el hecho de que el grupo creciera y fueran muchos, sino todo lo contrario, cuanto es en la época donde más fuerza tenía. Y bueno, la AIT lleva pues casi 150 años constituyéndose de esta forma y no pierde el carácter de horizontalidad. Yo considero que porque son bastante estrictos en mantener este tipo de principios sus miembros, porque cuando tratamos de constituir una organización horizontal y realmente no lo hacemos de tal forma, ahí es cuando suele haber un desviamiento de las ideas iniciales. Ha pasado, por ejemplo, en Chile me comentaban mucho del MIR, que decían que se empezó siendo anarquista y terminó siendo otra cosa, y que hay muchos grupos que les ha pasado lo mismo. Pero cuando realmente tenemos una estructura realmente bien horizontal, eso no nos viene pasando, y menos el motivo es por el número de miembros. Sí hay que tener una estructura más compleja en la cual nos garantice esta horizontalidad e ir solucionando los problemas que vayan surgiendo en este aspecto. ¿Cómo? Entonces importa mucho más también el principio que tiene que estar en el grupo, ¿no? No, porque en la AIT lo que están acordado es la estructura de organización, la cual se puede hacer en base a unos principios, pero los principios no están acordados. O sea, no es que sean los principios lo que se mantiene, sino simplemente con esta estructura horizontal ya es suficiente. Y las personas que pertenecen a él no tienen por qué tener un mismo pensamiento ideológico. Precisamente se trata de unar trabajadores de todas las ideas políticas o religiosas posibles. En realidad, la primera, me quedo con ciertas dudas con relación al tema de las donaciones, porque reafirmo lo que dice de que hay una cantidad de personas inconformes. Es probable que para de repente definir el color de un tacho o el color de un cartel, sí es absurdo no tomarse mucho tiempo definiéndolo, pero para una toma de decisiones importante, yo creo que sí deberíamos agotar el diálogo, no se debería agotar el diálogo en un consenso, y al mismo tiempo eso también como que refleja mucho que ver las personas que están prestas al diálogo y otras que solamente se ponen por ponerse. Cuando hay una posición así cerrada, ya como que se descubre cuando uno propone organizaciones horizontales. La segunda observación es que si yo me junto con un grupo, o me creo un grupo horizontal, es porque busco objetivos de repente que trasciendan a otras formas de organización que hemos probado. O sea, la diferencia entre la horizontalidad y la verticalidad es el hecho de que todos puedan expresar y todos puedan llevar sus ideas hacia un punto en donde todos queden beneficiados, en este caso satisfechos. Y la última es en una parte de lo que estabas apuntando, el hecho de que cuando una persona, por ejemplo, sale del grupo para llevar ciertos acuerdos de una organización a ciertos espacios y llevas, por otras palabras, llevas los acuerdos de una asamblea, entonces como que estás parametrado, porque no te puedes salir de esos acuerdos o no puedes ampliar tus horizontes como individualidad porque ya estás llevando o estás asumiendo cierta representatividad o cierta voz de una asamblea de muchas y pocas personas. Entonces, ¿cómo haríamos para de repente hacer que, si bien es cierto, no todo el colectivo pueda formar parte de una asamblea un poco más grande,
para buscar una representación, cómo haríamos para poder hacer que esa persona que lleva nuestra voz también pueda tomar decisiones un poco más flexibles y facilite otro tipo de cosas. Hombre, eso también en la asamblea hay veces que le da un poco de confianza a los compañeros y le da determinadas libertades. Igual yo he estado en grupos que primero solo había que hacer un cartel y le decíamos cómo lo tenía que hacer y que nos lo enseñara para ver si lo aprobáramos, y luego ya nos dábamos cuenta, bueno, tampoco se puede ser tan así, que lo dejamos, y siempre lo está haciendo bien, lo dejamos que hagan los carteles. Si alguna vez hay algún problema ya se lo diremos, ¿no? Ya le damos libertad para que lo haga como él piense. Entonces, bueno, eso, pues claro, siempre hay que dar determinadas libertades, y ya teniendo un punto en la asamblea en el cual se informa de las tareas realizadas, pues ya ahí se va supervisando lo que se va haciendo. Pero, claro, no todo se puede ser uno tan puntilloso. Yo creo que es un tema, o sea, yo no creo que la asamblea da libertad, las libertades deberían estar, o sea, ya de por sí, la asamblea debería ser un espacio en el que la gente viene a buscar coincidencias, y si hay coincidencias, que van, y si no las hay también, porque cada quien seguirá con el suyo, ¿no? Por ejemplo, si ahorita hay un temblor, lo más efectivo no es o un terremoto, no sé, ponernos a asamblear cómo se sale, ¿no? Cada quien saldría, ¿no? O sea, la autonomía sería lo más efectivo en ese instante, quizás, ¿no? O sea, que cada quien se mueva por donde quiera salir, ¿no? Porque no hay tiempo, porque es muy, ¿no? Y en lo de las votaciones, de que si ya, o sea, yo le voy a dar la facultad a alguien que decida sobre el grupo. Voy a poner un ejemplo: un esclavista y un esclavo. Imaginemos que el esclavo que quiere delegar por algún motivo ideológico la decisión sobre su vida al esclavista, o sea, ya sea porque cree que tiene más capacidad, que va a decidir mejor sobre su vida, le va a llegar mejor. Imaginemos que el esclavista sí, pues lo administra bien, como quien dice, para que tenga sus alimentos y él se siente feliz. Ambos se sienten felices. O sea, ya ahí aparentemente ambos están haciendo lo que quieren, no hay imposición, no hay opresión, porque cada quien está haciendo lo que quiere. Pero no hay una relación jerárquica. Yo creo que ahí lo que hay que, digamos, en todo caso, debatir un poco es el tema de qué cosa es jerarquía y qué cosa es horizontalidad. Yo creo que puede haber jerarquía sin opresión, sin imposición, pero sigue habiendo jerarquía, y para mí es problemática la jerarquía. Una organización horizontal, una relación horizontal, creo que es en la que todos los miembros, o sea, todos los que participan, tienen el mismo estatus. Nadie tiene un estatus mayor sobre lo colectivo. No sobre lo individual, sobre lo individual cada quien hace lo suyo, sobre lo colectivo. Sí, claro. Eso es evidente. Tengo una propuesta, un poco las intervenciones no sean tanto pregunta así, tal, sino que un poco de genérico. No sé si alguna gente quiere. No, yo propongo una ronda para escuchar más todo, porque se convierte en conversaciones y que ahí están los que no estamos participando en el todo. Yo estoy animando a otra oficina. Yo tenía una pregunta sobre tu experiencia allá en España y en Chile. O sea, ¿cómo el tema esto de la representatividad entre grupos? Usted ha aplicado el principio de la rotatividad, o sea, el hecho de que no solo una persona siempre represente al mismo grupo. Y esa es una pregunta, y el otro tema es cómo ven el tema del aprendizaje, no sé cómo muchas veces se elige como representante de un grupo la persona que sepa mejor hablar, pero eso también como que empieza a crear como que mayor centralidad, ¿no? Mucha dependencia de una persona. O sea, ¿cómo ven el tema de que otras personas se empoderen, desarrollen sus capacidades, tengan más autonomía para también tener la posibilidad de representar a ese grupo en otros espacios, en otras oportunidades? No sé, Pues, a ver, esto... primero, eso de elegir personas, normalmente el problema es que nadie quiere hacer las cosas, porque todos están en el grupo, pero en cuanto hablas quién se encarga de elaborar los órdenes del día y todo, y tener relación con los otros grupos y todo eso, que todos prefieren que lo haga otro. Y, o sea, el problema más común suele ser a ver quién convencemos del grupo para que lleve la función. Y luego, pues sí, hay veces que se ha tratado
de que llevara igual de secretario general y representación del grupo, pues que lo lleve, para que sea más horizontal, que lo lleve el nuevo, que acaba de entrar y el que sabe menos de todas estas cosas, para que estén más compensados. Luego eso resulta que fue un error porque esa persona no lleva bien el cargo. Entonces hay veces que aunque, claro, ¿qué pasa? Que hay personas que se involucran mucho dentro de un grupo y personas que se involucran muy poquito. En plan, pues las tareas que vamos a hacer dentro del grupo, igual somos 20 y entre 3 o 4, entre 2 o 3 personas te llevan el 50% y el otro 50% entre otras 5. Y luego hay muchos que no hacen nada, pero y claro, ¿cómo solucionas eso? Si las personas, si el resto no quieren... O sea, esto hablando si es un grupo, por ejemplo, un grupo político, ¿no? O sea, si fuera una cooperativa en la cual es un grupo de trabajo, pues igual se podía repartir el trabajo, pero en un grupo político, ¿cómo vamos a obligar a las personas a hacer lo que no quieren? Si ahí no está viendo ningún beneficio. Entonces, pues se tiene que dejar así, que tampoco podemos obligar a hacer... que por entrar, no sé, en un grupo político te obliguen a hacer cosas. Eso cada uno colabora en función de lo que cree que debe de colaborar, y si pasa que hay uno que está llevando el 70% de las tareas y el resto se reparten entre el resto, pues ¿qué vamos a hacer si no hay nadie más que quiera hacerlas? Y bueno, no sé si eso constituye una autoridad. También si hay personas que no van a las asambleas, resulta que hay una autoridad de los que van sobre los que no van. Pero ¿y qué le vamos a hacer a eso? No vamos a obligarlos a ir y obligarlos a opinar, si ellos quieren decir que decidan los demás. En la práctica no se da que se genera una especie de sistema por reputación, digamos, en ese sentido, de repente informal, en el cual ciertas personas tienen mayor, digamos, mayor reconocimiento, si bien no es de facto, no digo es informal, pero se genera, digamos, cierta mayor confianza, mayor, por ejemplo, este individuo que sabe hacer muy bien los carteles. De alguna manera ella tiene de manera informal una reputación para esa determinada tarea, ¿no? Entonces, en la práctica siempre se termina dando eso. Sí, en la práctica siempre se termina dando. Yo pienso que tampoco por tratar de poner normas para decir no, todos tenemos que hacer igual, al final esas cosas no funcionan bien, que es mejor eso. Ahora, pues dejar que cada uno... alguna experiencia, alguna organización, o de repente ves que a veces hay convenido o no convenido, ¿cómo se llama? Que esta reputación sea un poco más, se maneje de una manera más formal, o siempre es mejor que si se da, se dio, y se da de manejar de manera simplemente informal, porque bueno, es informal. ¿A qué te refieres ahí con formal? A manera formal, digamos, hay gente que sabe hacer una determinada tarea mejor, entonces como que conforme la va haciendo, no le diciendo, bueno, ya, haces esto, entonces, digamos, hay un registro, digamos, un registro de reputación, o sea, tú sabes hacer esto, digamos. Nosotros hay listas de grupos con gente que sabe hacer determinadas tareas, entonces, sí, bueno. o tiene, digamos, experto en esto, digamos, o aprendiendo en esto. O hay veces que es conveniente hacer un taller en el que ese que sabe hacerlo le pueda enseñar a los demás, para que le puedan quitar un poco de trabajo. Claro, pero ahí también por eso, lo que es que después de ese taller hay una reputación en cual es que asistieron al taller, que no asistieron al taller. Ya, pero es que ahí, ¿qué puedes hacer? En eso no estoy en contra, lo que voy es si que es conveniente, si que es mejor, si que de alguna manera es práctico, ¿cómo se llama? Llevar una reputación formal a la informal. Yo pienso que en eso tampoco no constituye problema el hecho de que unas personas hagan más que otras, que tampoco siendo, un grupo político que no hay beneficios en él, que no genera ningún tipo de beneficio.
siempre hay beneficios. O sea, si no te organizas, o sea, Bueno, sí, bueno, igual tú te organizas en un grupo político y el beneficio es la satisfacción que estás luchando por lo que piensas. Los demás no quieren hacerlo, tú haces más, pues más satisfecho quedas. Pero bueno, es que si nadie quiere hacerlo, ¿cómo vas a hacer? Igual lo que falla, pienso bastante, recordando alguna experiencia en la organización, es que la organización no es un medio, hasta donde yo conozco, en la medida de espacios en los que participamos, es un fin, ¿no? O sea, el primero es como, o incluso peor, lo primero es hay que organizar, hay que juntar, siempre juntar así, ¿no? Sin saber bien para qué, ¿no? Entonces por eso se generan todos estos problemas de que hay gente a favor, gente en contra, porque, o sea, si formamos un grupo que tiene claro para qué se junta, no va a ser difícil ceder en ciertas cosas para avanzar, porque el grupo constituye, en teoría, lo que quiere hacer nuestros propios objetivos, ¿no? O sea, en cambio, si es que no sabemos bien a qué vamos, se nos ocurre cualquier cosa, obviamente para muchos de repente no hay mucho interés seguir viendo los problemas, y no sé, porque ni siquiera saben bien qué se va a hacer con eso, no están muy de acuerdo y se atrapan las discusiones. Entonces, yo pienso que ese es un problema local, ¿no? Al menos yo aquí no he conocido las organizaciones más efectivas y formales que he conocido, obviamente son recontra verticales, ¿no? Recontra jerárquicas, de tendencia feminista, maoísta, son bien marcadas, ¿no? Otro tipo de organizaciones específicas, pequeñas o visibles, no las hay, ¿no? Yo tampoco las conozco. Lo que sí ha habido son espacios de masas en los cuales se han intentado aplicar lógicas horizontales, ¿no? Y que ha derivado quizás ahora último en pequeños espacios específicos con tendencia horizontal, ¿no? Y eso también me parece una precisión que faltaba hacer al comienzo, era separar como los dos ámbitos, ¿no? Porque en una, de repente en lo más específico, nos reunimos ya gente con cierta tendencia a querer una forma organizativa horizontal, no por ciertas lecturas, por cierta predisposición a trabajar en libertad, en afinidad, y por otro lado son espacios en los cuales entra perro, pericote y gato y se va a proponer, se va a empujar a tratar de que funcione de esa manera. Y obviamente no va a ser perfectamente horizontal, entre comillas, porque estás con los partidos políticos, estás con los operadores políticos, estás con todo. ¿Sí? Hay ciertas cosas que funcionan, como en ciertos movimientos ¿no? locales, de repente en la zona, otros nombres, y a nivel internacional, otros mucho más multitudinarios, pero en los cuales no han nacido, yo pienso, no han sido realmente horizontales, ¿no? Ha habido gérmenes por muchos colectivos, personas, pero ha habido gran presencia de gente que ha tratado de aprovecharse de todo eso todo el tiempo. De ahí la importancia de hacer las cosas bien desde un principio, de ser estrictos en la búsqueda de la horizontalidad y no irnos saltando determinadas cosas porque nos parecen a veces un entorpecimiento. Pero en la política de masas, por así decirlo, eso es una ilusión, ¿no? O sea, en la política de masas, por así decirlo, para llamarlo en términos que se entienda, uno corre el transcurso de los acontecimientos, ¿no? O sea, acá se ha dado ejemplos de coordinaciones sobre temas muy puntuales y críticos, ¿no? En determinados momentos, ¿no? En los cuales han habido organizaciones, se reúnen las centrales sindicales, los colectivos, los partidos, todo el mundo se reúne porque la coyuntura te llama, ¿no? Pero luego se desvanece, entonces ahí no va a haber una continuidad orgánica horizontal en la cual uno pueda intentar desde poquito, ¿no? Desde lo poquito, no, es imposible. Porque ni siquiera a nivel micro hay colectivos realmente constituidos con ese trabajo, ¿no? Entonces yo hago esa diferenciación porque hemos participado, yo en lo personal me he mezclado en algunos espacios y siempre pues ha sido bastante, por más que uno ha querido y todo, es difícil por la tradición local que se tiene al respecto, ¿no? O sea, acá esto es bastante reciente, la horizontalidad hay muchos conceptos, ¿no? Acá los espacios políticos siguen con un discurso de los 70 y los 80 bien marcados, ¿no? En Latinoamérica en general, pienso. Pero incluso ni siquiera hay una de los partidos políticos cuando se juntan, por ejemplo, para el marcha, ese tipo de cosas. Cuando se juntan para hacer un consenso entre todos los partidos, estudiantes, obreros, sindicatos y todo eso,
premio de quién sale adelante, quién va por pantalla, y generalmente siempre se queda en pura pose nada más. Ni siquiera hay una verdadera, ni siquiera hay una proyección hacia adelante, ¿no? Ya, vamos a trabajar, somos diferentes, pero vamos a trabajar en conjunto. Generalmente todos son puertas cerradas. Generalmente casi siempre es así. Lo del interés es un factor bastante importante y hay una diferencia muy grande vamos a ver, hay veces que formas en la CNT, cuando tienes una estructura horizontal, cuando llega una persona, claro, se encuentra algo diferente, porque en una estructura vertical tú vas a ella con un interés egoísta, tú quieres solucionar tu problema y el grupo también tiene un interés egoísta. Entonces la relación consiste en que tú pagas y ellos te resuelven tu problema. Y cada uno tiene lo que quiere y ya está. Claro, si vas a la CNT, eso no puedes llegar con esa actitud, porque eso funciona de forma diferente. Ahí la cuestión consiste, si tú te afilias, tú pagas, pero pagas por los gastos que tiene la organización, pero la organización no va a solucionarte ningún problema. Tú tienes que aportar a la organización con tu esfuerzo. Entonces, claro, eso es algo que a las personas le cuesta entender. Ahora, porque, claro, estamos acostumbrados al tipo de relación, por llamarlo egoísta, en la cual cada uno va a lo suyo, va buscando sus propios intereses por encima de todo. Entonces, es totalmente chocante un grupo en el cual funciona de diferente forma, que para conseguir a lo largo consigues tu beneficio individual, pero lo consigues luchando de forma incondicional por el beneficio del grupo. Esa es la diferencia de actitud. O sea, tú no vas ahí a que te solucionen el problema. Tu problema es parecido al que tienen otras personas y tú vas ahí para luchar por el problema común que tenemos todos. No vas a recibir, vas a aportar. Entonces, claro, en un modelo que tenemos ahora en la sociedad, tratarle de hacer entender a una persona eso, pues es complicado. Que haya un grupo que funcione de esta forma, y es totalmente incompatible. El sistema de organización horizontal es absolutamente incompatible con el sistema de organización jerarquizado. No pueden convivir el uno con el otro, ni siquiera uno en un país y otro en el otro. Van a tener un choque constante. Bueno, eso tratábamos más en detalle en la charla esta de la organización social, lo cual también, bueno, por lo que comenta esta chica, ahí explicábamos cómo durante 50.000 años el ser humano se ha organizado de forma horizontal y claro, hoy en día, constituyendo el Estado, pues se nos hace tan difícil de entender que si una organización horizontal tiene más personas, pues que ya no pueda constituirse de tal forma. Cosa que bueno, yo por lo menos en algún momento sí he llegado ha llegado también a costarme entender eso, como no influía en nada el grupo de personas y los principios sobre el fin sobre el que se organizan están bien establecidos. Si todas las personas del grupo se preocupan por el bien común del grupo por encima del suyo individual. Sí. Yo identifico como 4 formas de comportarse. Una es actuando pensando en mi beneficio y sin pensar en el beneficio del resto. A eso generalmente se llama egoísta. La persona que actúa pensando en el beneficio del resto no lo piensa en el suyo, se llama sacrificio, ¿no? Hay una tercera que es actuar pensando tanto en tu beneficio como en el beneficio del resto, para mí es más adecuada. Y la otra es actuar sin pensarse, ¿no? Pero yo creo que una organización, bueno, un grupo que se forma, si se forma para lo tercero, o sea, va a fluir, va a seguir, va a avanzar, porque va a permitir de que yo cuando esté ahí me retroalimente, o sea, hago cosas que benefician al resto, me benefician a mí, yo sigo en eso.
si yo hago lo primero, aparentemente me beneficio a mí, o sea, estoy sacando provecho de esta organización para beneficiarme a mí y se está perjudicando el resto, claro, pero eso me pasa factura, ¿no? Como en los partidos, o sea, los que están arriba se empiezan a aprovechar en algún momento, la gente se da cuenta, los abandonan, los critican, ¿no? Y a nivel social igual, ¿no? Y lo segundo también es problemático porque si bien tú vas a la organización y aportas y das, tarde o temprano ese desgaste que te haces a ti mismo y esa no retroalimentación te pasa factura y ya no quieres estar ahí. Claro, o sea, o lo hacemos de una forma o lo hacemos de la otra, pero mezclar ambas cosas no se puede, porque claro, pasa lo que dices. Sí, es cierto. No, lo que pasa es que yo creo que esa retroalimentación siempre tiene que darse, no puede ser pues a esperarle que en algún momento la organización te retribuirá algo porque la gente se desgasta, como dices. Entonces, o sea, si quieres que realmente funcione, ¿cómo se llama? Debe estar constituida o hecha de alguna manera para que, aunque sea por lo menos reconocimiento, ya que en todos los casos, pero algo. ¿Por qué? Porque en la práctica, como digo, tú das y es más, mucha otra gente al contrario, ve justamente eso y dice, oh, perfecto, yo sí estoy acá porque yo no hago nada, y ¿cómo se llama? Y es porque los demás te desgastan. A ver, eso sería como establecer que para organizarnos establezcamos un contrato para el bien común o algo así. Yo pienso que tampoco es necesario. Yo si estoy en un grupo de amigos, yo no estoy esperando a ver qué me dais vosotros para ver si yo os doy. Yo doy y bueno, y ya se verá a ver qué pasa, ¿no? Entonces... Pero eso está bien, digamos, como una vez, como 2 veces, pero como una forma constante me parece que no, ya no. Igual depende del tipo de organización, porque por ejemplo, un sindicato como organización de económica, el trabajador entra para luchar y arrancarle cosas al Estado, mejoras laborales, o sea, para mejorar su condición de vida. No va a entrar para otra cosa, o sea, un trabajador sin una concepción ideológica revolucionaria definida, por así decirlo, ¿no? Pero en una organización de repente específica, de ideas revolucionarias, lleves socialistas, anarquistas o lo que sea, hay otra visión, o sea, saben que dependiendo del contexto, por ejemplo, que van a pasar 15, 20 años haciendo determinadas actividades y acciones y pues no van a ser ni retribuidos, no van a ser de repente no van a tener ningún cuadro ni nada. O sea, es bastante diferente la organización dependiendo de para qué, ¿no? O sea, es muy diferente, pienso, ¿no? Una organización específica, nos podemos juntar, no vamos a recibir nunca nada, pues lo hacemos por convicción, por X cosas, ¿no? Pero en otro tipo de organizaciones de repente coyunturales, ¿no? Para un problema puntual. La gente si no ve que se cae esa ley, se retira porque ve que no sirve para nada. Entonces, ¿para qué me junto tan bonito? Todos hablamos, todos decidimos si no sirve para nada. No llevo lo que quiero llegar. No consigo los objetivos. Si la organización, una herramienta, no consigue sus objetivos, no sirve. Eso era como en el García Oliver, en el Eco de los Pasos, que decía que si empezaban una lucha había que ganarla, porque si no los obreros se iban y entonces como tenían que ganarla, pues querían formar un sindicato y llegaban allí a obligar iban ahí con unas pistolas y le decían, si no os deja hacer el sindicato y vas a ver lo que llevan dentro estas pistolas. Porque estaba empeñado en que las luchas había que ganarlas. Y los obreros pensaban que era por su huelga. Digamos que la revolución no necesariamente tiene que ser de repente tú te gusta pues, como ideología, ¿no? De aquí a 20, 30 años, pero de todas maneras ven que esa organización de repente está ayudando pues, no sé, a unas personas necesitadas. Entonces, ya así ya eso que tú ves que está ayudándolo ya es una retribución para ti, que te sientes bien, te sientes a gusto con la organización. El problema es cuando esa retribución no sea de ninguna forma, o sea, no ves nada, ¿no? O sea, no ves que está ayudando, que está... No es retribución la palabra, no es ir cumpliendo con sus objetivos, ¿no? Claro, es que la retribución puede ser emocional, ¿no? De cualquier tipo. Lo que pasa es que me parece que en el ejemplo que está poniendo el compa, o sea, trato de entender un poco tu lógica, pero es que en la práctica no podría pasar que uno esté en una organización horizontal y no vea ningún tipo de beneficio. O sea, no creo que podría suceder eso, ni siquiera psicológico.
sea, no podría pasar que estemos todos juntos por una idea, bueno, de construcción de una sociedad mejor, por lo que sea, y nadie se sienta que nada bueno está pasando, ¿no? Incluso en este momento estoy seguro que todos terminamos y al menos sentimos que, bueno, ¿no? Nos hemos reunido, hemos conversado, hemos intercambiado, algo hemos conseguido, ¿no? Es cierto, estoy tocando un caso extremo, pero lo que de repente, claro, en un principio, de repente, al que viene por primera vez y está aprendiendo, sí, ¿no? Pero de repente, a alguien que viene de repente por la vez número 100 y ve que es lo mismo, de repente ya no. Porque como igual cuando entras en una empresa a veces te soltan el discurso de aquí tenemos que sacar la empresa entre todos juntos adelante porque todos, y claro, te lo cuentan y dices sí, hombre, aquí... No, al principio no somos soldados, te sientes empoderado y todo. Claro, pero lo que ya tiene 5 años está metiendo flor, acá no pasa nada. El sistema de organización saca muy bien adelante, pero el beneficio te lo quedas tú, no vienes aquí engañando. Que ahí sí que tienen claro, para que esto sea una organización, aún teniendo 7, 8, 10 años, va a seguir con la misma digamos, intensidad de trabajo que tienes, la misma necesidad de organizar. Como experiencia. Ya, hombre, eso suele ser lo primero que hablas cuando formas una organización, porque hay veces que los motivos son muy diversos. Y es lo primero que... Es una forma de empezar, como dijiste antes, tener bien claro qué es lo que se quiere desde el mercado. Sí, claro. Primero, a ver, porque cada uno va con una idea, igual con un poco con una idea en la cabeza, de para qué le puede servir o qué quieren hacer dentro del grupo. Yo le pongo como ejemplo, así, estaba pensando así como a los 14, 15 años, como que era todo lo contrario, pues, no sé, era como... tenía como compartido ciertas ideas, había discutido con ciertas personas y había esa necesidad también a veces, no sé bien cómo llamarlo, de repente una cuestión de ego, ¿no? De querer tener, formar algo, de querer no sentir que estás haciendo algo, hacer cosas, que no, ya bueno, tenías conocidos y tal, y era como ya bueno, organicemos, nos formamos una organización. Sin saber bien para qué, de repente yo quería, no sé, pues, un grupo de teatro, el otro quería por otra cosa, pero era como eso, ¿no? Y se entrampaban al mes, a los 2 meses de hacer pequeñas cosas que de repente de comienzo se propone una acción, ¿no? Porque así empiezan las cosas, se propone una acción. Porque la idea general es que, bueno, mucho discurso, mucha teoría y hay que pasar a la acción, y es hacer por hacer, ¿no? Yo le llamo activismo. Entonces era como... empezamos con esa idea de activismo y como al primero 2 meses ya es como uno u otro inconforme que dice ¿qué estoy haciendo? O sea, ya la primera vez como que, bueno, porque era la primera vez que hacía algo juntos, no en todo el colectivo, pero duran como 2, 3, 4 meses así y luego se disuelve por falta de solidez en lo que realmente queríamos. Entonces, al menos yo me he pasado un par de años en este tipo de cosas, ¿no? Y luego es frustrante porque dices realmente, o sea, ves a estas personas y están haciendo lo mismo siempre, ¿no? A pesar de que se hacen autocríticas cuando se disuelven las iniciativas. Claro, los objetivos de las personas cambian, pues, o sea, originalmente de repente, como dices, de repente tu primer objetivo es simplemente hacer algo con gente, sentirte que la gente hace lo mismo y ya con eso estás feliz. Ya pasa un tiempo y ya no es tu objetivo, ya quieres hacer algo más. Pero sin embargo, a la gente que recién llega, de repente para esa gente sí es... Más que de repente tus objetivos era que... porque, o sea, también pienso que lo que cambia es tu estrategia, ¿no? Porque el objetivo de repente lo sigues teniendo y ves que más bien las estrategias que estás usando no te están llevando al objetivo, ¿no? Entonces de repente como el objetivo está ahí, ¿no? Y más bien es lo que te sirve a evaluar si lo que estás haciendo te lleva realmente ahí, ¿no? Y es lo que un poco a uno lo aleja de cierto camino porque ves que no te está llevando ni un poquito, ¿no? Entonces como es importante que esto, y es lo que no se da en las organizaciones que he participado, es como el espacio de balance, ¿no? De autocrítica. Esas cosas las aprendí en la universidad, pero fuera de ahí es muy duro en los espacios que he visto que se den esos espacios de discusión, ¿no? Se acelera bastante la acción, como si algo nos apresurara, ¿no? Como si tuviéramos prisa, como o sea, pasa bastante, ¿no? Y la mayoría pues, el movimiento social local somos muy jóvenes, así como para andar sintiéndonos como de prisa. Eso lo diría gente de 30, 40 años, ¿no? Que ya lleva un camino y como dice, sí, se está avanzando, ¿no? Pero hay que prepararse, ¿no?
para que esto pase también, como ya todos sabemos, todos los que he escuchado, es de que siempre con el tiempo, las personas o este grupo siempre se ha formado con la comunidad, siempre van a haber desertores porque en un momento van a sentir que los objetivos, o mejor dicho, no se van a sentir cómodos en ese lugar, porque la autocrítica no las absorbe bien, porque de repente ven que no se está realizando muy bien las cosas. O sea, en realidad esto de la autocrítica que dices, cuando se hace un balance o lo que se tiene un objetivo, o sea, las personas que están en una organización horizontal tienen que tener lo que se llama la mente despejada, o eso como que absorber todas sus opiniones y no ser cerradas, no ser personas cerradas. Porque eso es lo que pasa cuando ya estás en un tiempo en una organización, o sea, quizás te acostumbras a ese mecanismo de trabajo que tiene esa organización, sea horizontal, y de alguna u otra forma, cuando ingresan nuevas personas en una organización que también tienen el mismo objetivo, pero quizás ya viene con unas ideas diferentes o una forma de trabajar distinta, pero que igual van al mismo objetivo y que sin embargo sigue siendo horizontal. Y las personas que están dentro, como tienen trabajo, o sea, como tienen tiempo trabajando de esa forma, entonces ya rechazan estas nuevas ideas quizás. Entonces, para que una organización sea horizontal, sea constante en el tiempo, se tiene que tener desde un principio claro de que las formas de trabajar van a cambiar en el tiempo, de acuerdo al contexto, van a tener nuevas formas de realizarse, no siempre es lo mismo. Y de esta forma, con estas autocríticas, ya no va a haber tanto rechazo, ¿no? Entonces, porque va a venir esta parte de absorber, ¿no? De preguntarse, claro, ¿por qué él está diciendo eso? O sea, alguna razón debe haber. Entonces, esto ayudaría para que sea más constante y evitar de que quizás haya separaciones o de repente desintegración de esta creo. Hombre, sí, la forma de organización sí va cambiando con el tiempo, también se va adaptando a las necesidades de la organización, porque también los tiempos cambian. Pero lo que sí pasa es que no puede, que porque entre una persona nueva no podemos estar revisando todo lo que tenemos decidido hasta ese momento, porque si no, no termina nunca. También lo que se hace en algunos grupos, como puede ser en la CNT o la IT, se separa lo que son la toma de decisión de la acción a la organización. Eso, en lo que es a nivel nacional, las normas por las que, los estatutos o las normas por las que se rigen así a nivel nacional, pues se pueden revisar cada un cierto tiempo según se considere, pero no se están cambiando a cada momento, porque si no, ¿cómo las íbamos a saber todas las formas en las que nos organizamos? Luego ya en cada grupo, bueno, ahí cada uno decide cómo lo quiere hacer. Si lo quiere dejar cosas zanjadas y dedicarse solo a la acción, o quiere estar cambiando su organización a cada momento. Pero... quería reforzar la idea que dijo Kevin, por esa idea de que los objetivos son importantes, ¿no? Y sí, creo que sobre todo hay que cuando hablamos o queremos aplicar estos mecanismos, creo que no hay que olvidar que también somos personas que estamos socializados, ¿no? O sea, que estamos, no sé cómo llamarlo, o sea, tenemos diferentes historias estructurales, digamos, o posiciones sociales, no sé cómo llamarlo, pero y que, o sea, creo que la organización horizontal no tiene sentido, o sea, se debería aplicar más cuando responde a necesidades de las personas, porque no tiene sentido, o sea, creo yo, ¿no? O sea, hacer una organización horizontal para resolver problemas de otros, ¿no? O sea, cuando también tienes carencias en la vida cotidiana, no sé, o sea, eso terminas en temas de educación, de temas materiales, ¿no? Muchas cosas, ¿no? Yo creo que, o sea, el grupo se fortalece más por los objetivos, ¿no? O sea, cuando responden más a necesidades cotidianas de la persona y donde uno mismo se involucra, o sea, está dentro de esa organización. Pero yo creo que esta ideología, ¿no? De ir, o sea, no sé, ir a tal lugar a activar, no sé, o sea, porque soy El Salvador, creo que no funciona mucho, ¿no? Creo que el tema por ejemplo, de los sindicatos va por ese mismo lado, ¿no? De que son trabajadores y hay un punto en común, ¿no? El
tema del trabajo, de respeto sobre los derechos laborales, un poco de estilo, ¿no? Sí, bueno, a ver, la CNT en teoría tiene unas finalidades de transformación de la sociedad, ¿no? Pero claro, cuando entras ahí lo único que tienes que hacer es respetar el pacto asociativo. No importa que compartas las finalidades por las cuales se crea el grupo ni no. Hasta luego. Y bueno, normalmente en otros grupos de este tipo también es igual. Grupos igual anarcofeministas, pues pasa lo mismo. Mientras respetes los acuerdos del grupo, da igual, lo demás no importa demasiado. ¿Por qué era por lo que decías eso? No, solo ese tema de los objetivos, ¿no? Que es bien importante, o sea, ¿por qué te agrupas, ¿no? ¿Por qué te asocias? Porque a veces también, como decías, no puedes agruparte solamente para conocer gente, ¿no? Y hay mucho eso, ¿no? Sobre todo el activismo que dice que... Pero, o sea, el trabajo serio, o sea, realmente por qué estás trabajando, ¿no? O sea, ¿qué quieres transformar? O sea, si es a largo plazo, o si es algo más coyuntural, no sé. Es algo lo que pasa es que yo veo, mi percepción, ¿no? Espero que cambie en el futuro, pero en la actualidad me parece que funcionan mejor los movimientos horizontales cuando se refieren a tareas un poco más específicas, más de corto plazo, ¿no? Porque digamos no requieren más complejidad, ¿cómo se llama? Digamos, es una decisión en la que se tiene que poner de acuerdo, pero cuando ya requieres algo, un objetivo que requiere de repente una estrategia, eso requiere mayor el armado de todo un sistema, de muchos más acuerdos y una evolución en el sentido, ¿no? de eso, de la organización. Entonces me parece que ahí todavía ¿cómo se llama? Es mucho más complicado hacerlo de manera horizontal. No digo que sea imposible, espero que vaya, pero me parece que para que una organización horizontal pueda llegar a avanzar en función de un objetivo mayor que requiere una estrategia, que requiere, digamos, armar una serie de planes, de estructuras, y eso parece que, digamos, requiere, digamos, una madurez mucho más grande y una complejidad mayor en las mismas estructuras horizontales para que se pueda ir armando poco a poco, ¿no? Una especie de castillo para digamos, alcanzar ese objetivo. Sí, es cierto eso. En nivel de los contextos no hay eso. No, pero no hay. Yo te diría que a nivel mundial, inclusive, yo te diría, aquí se pueden tener muchos miembros, me parece es perfecto, pero digamos que logren, digamos que avanzan así, ¿no? O sea, en estrategias grandes, estrategias, digamos, donde tengan, porque justamente, intrínsecamente son antiestructurales. Entonces, se puede crear estructuras, no digo que sea imposible, se puede, pero su armado es más diferente. Nosotros conocemos como una forma clásica de estructurarnos la tradición política que de repente conocemos, al menos en los locales, como mencionaba hace un rato, viene la tradición marxista de los 70, o sea, de ahí es toda la forma política que existe en la universidad viene de ahí. Es la que yo he conocido cuando entré en la universidad. Y lo que se viene como creando a poco en colectivos y tal es eso, no son pequeñas cosas que no podrían conducir una lucha a nivel nacional, o sea, no está en la capacidad, ¿no? O sea, y apenas así pueden sostenerse los grupos por sí mismos, o sea, totalmente, o sea, incapacidad total ahorita, ¿no? El contexto por lo mismo de que no se ha desarrollado, por lo mismo de que no se ve también la organización horizontal en el presente como una herramienta útil para resolver problemas, ¿no? No se ve más, como decía antes, como un fin que crea de repente, así, siendo cruel ya, una zona de confort para sus integrantes, ¿no? Entonces, ese pienso que es el principal problema actualmente de cómo nos enfocamos en el movimiento social con las organizaciones horizontales. Cuando se les intente ver como capaces de conducir, de desarrollar, de estructurar una lucha en la cual las decisiones salgan de todos, con diferentes mecanismos que no necesariamente tienen que ser copiados de otros contextos,
estados desarrollados en el grupo de lucha, otra perspectiva se va a dar y mucha más gente le va a prestar oído. No lo van a ver como algo ideal, como algo bonito, sino como algo efectivo, porque en la práctica es eso, ¿no? Ha sido efectivo en determinados momentos históricos. Por ejemplo, nosotros estamos en un taller de lectura de la Revolución Rusa y vemos cómo en Ucrania fue bastante como, no sé, pues millones de personas también no eran necesariamente trabajadores, bastantes campesinos y todo eso, también podían de alguna manera ser horizontales en el sentido de sus decisiones, ¿no? Entonces, si hoy no se hace es eso, ¿no? Porque se cortó una tradición, se ocultó cierta también historiografía oficial o no oficial, también ha sepultado y ha marginalizado este tipo de experiencias. Entonces, pues nosotros partimos acá, pienso en Lima, de la nada, de experiencias extranjeras, ¿no? Y lejanas, bastante lejanas, tampoco son muy cercanas a la realidad que vivimos. Ahí está de repente una de las tareas, ¿no? Que nos queda, pues, vemos que sí es posible y nos realizamos ahí. Vamos, sí, también es cierto lo que dice él, que requiere un cierto grado de madurez. Y en España mismo llamaba bastante la atención que fueron por la misma fecha de cuando se organizaban los del 15M, que eran cientos de miles de personas, y luego fue el conflicto de los mineros, que eran como unos 2.000, y veías como 2.000 personas hacían retroceder a toda la policía. Decías, joder, ¿cómo están de bien planteados cuando los del 15M lo único que hacen es llevar palos? Y son cientos de miles. Igual los mineros siempre han tenido una tradición de lucha, pero desde los años 80 siempre ha habido conflictos con problemas de los mineros, entonces ya tienen como una preparación mayor. Y cuando hay un grupo que tiene una preparación y hay gente nueva, pues la gente nueva aprende. Pero cuando es en plan como cuando teníamos 12 años y nos reuníamos para hacer la excursión fin de curso, o sea, hay unos cuantos que han estado en un grupo que funciona de una forma un poco mejor, es difícil que los demás le vayan a hacer caso, ¿no? Entonces está claro que sí requiere una preparación. Digo yo que en organizaciones grandes tipo como la CNT o este tipo de organizaciones ha sido con el tiempo que fueron aprendiendo a base de práctica, ¿no? Pero sí requiere una madurez para darnos cuenta de cómo tenemos que organizarnos de una forma horizontal o cómo tenemos que actuar sin jerarquías por el bien de todos. Porque muchas veces no nos damos cuenta de los efectos o las cosas que van a pasar a largo plazo si actuamos de una determinada forma. Como ponía el ejemplo de cómo lo hacía el 15M, que era una organización abierta y decidían cosas y luego había personas que hacían lo contrario. Entonces, claro, ¿cómo mantienes una organización así? Sí, dime. Experiencia en las diferentes organizaciones que han estado, ¿ha habido alguna donde ha asumido también el tema de la autoeducación como parte importante de la organización? En todas. Yo he ido, o sea, todo lo que os he ido contando lo he ido aprendiendo según en los sitios que he estado. Yo cuando empecé estando en grupo yo no sabía absolutamente nada. Lo he ido aprendiendo todo así sobre la marcha. Igual ya luego de unos grupos le he podido ir contando a otros, que en otros sitios lo hacíamos así, igual es un poco mejor y cosas así, pero ha sido así como me he ido formando. ¿Cómo eran las cuestiones técnicas? ¿Había como talleres o eras más informado? En la misma dinámica era como ibas aprendiendo. Igual cuando discutíamos y debatíamos sobre cosas o cuando hacíamos, como he comentado, en principio por tratar de ser horizontales,
a la persona que menos interés tenía le poníamos el cargo más importante, y luego nos dimos cuenta que eso no funcionaba, que así lo que pasaba que esa persona no hacía nada y el grupo funcionaba mal por culpa de eso. O sea, es así con la práctica. También igual hay veces que he asistido a charlas que explicaban un poco determinados aspectos sobre este tipo de cosas, pero lo principal ha sido la práctica. Igual, pues en grupos como la CNT, pues hay veces que ya una estructura tan grande y tan compleja, había veces que teníamos que ir a cursos donde nos explicaban cómo estaba funcionando todo eso. Pues, claro, eso son redes asamblearias enormes, no es algo que se defina así de una forma simple. Es eso, uno aprende acierto, pero también viendo, ¿no? Y justo eso conversábamos con un compañero que me ayudó a reflexionar sobre eso, porque al menos cuando, por ejemplo, yo me empecé a involucrar con ciertas cosas, había cosas que obviamente no hacía, pero veía que hacían otros, ¿no? Entonces, esos recuerdos te van quedando en un momento y ibas a hacerlo. De repente, en ese momento no prestaste mucha atención, pero sabes que es una forma de, ¿no? Por ejemplo, te queda recuerdo de que hay esas formas de hacer propaganda. Algunas lo hiciste, algunas no, pero tienes, como no has tenido cierta conexión con personas que sabías que hacían eso, o que sacaban un periódico, o que hacían algo, ¿no? En el presente pienso que alrededor de estas organizaciones horizontales no hay experiencias anteriores, no hay experiencias previas. Y como el mismo impulso de la gente es bastante nueva, no hay mucha noción de qué herramientas se pueden utilizar para fortalecerse en sus diferentes brazos, ¿no? Propagandísticos, de lucha, de hacer presión, de autodefensa, de diferentes cosas, ¿no? Y es algo que pienso juega actualmente bastante en contra de las organizaciones horizontales de masas, ¿no? que pretenden ser más sociales y específicas, que no hay esos conocimientos o de repente ese intercambio intergeneracional, le podría llamar con compañeros que ya están mucho más mayores y que han tenido participación social. Esa brecha acá también así no existe. Yo, compañero más viejo que conozco, tiene como 30 y pico años, no es nada. Entonces, pues claro, sacar una organización adelante es muy complicado. Eso, pero vamos, eso siempre pasa. Eso requiere un esfuerzo bastante grande. Pero todo, no sé, todo empieza así. O sea, nada cae así del cielo y las cosas se solucionan de un día para otro. Eso es ponerse en práctica. Y si es verdad, la mayor difusión es la puesta en práctica muchas veces, que vale más, en vez de andar difundiendo ideas, actuar en forma coherente a lo que piensas y formar un grupo que luche por ese tipo de cosas, aunque sea de pocas personas, pues ya otros lo verán y si quieren se sumarán a ello. Crea un referente, ¿no? Crea un referente. Es importante siempre. Y está. También hay un tema que me parece que un poco está girando en lo que ha comentado Kevin, que es que acá en el Perú, ¿no? Para hablar del caso peruano, nosotros hemos tenido así como una especie de fragmentación en el pasado, que creo que ha sido también mundial, o sea, pasa en otras partes del mundo, ¿no? Pero de hecho no hay como una tradición que la sintamos tan cerca, ¿no? Ha habido movimientos anarquistas sí, pero a inicios del siglo XX, no existe un anarquismo peruano grande en los años 70. Han habido experiencias, pero no sabemos si no han tenido tanto éxito. Históricamente no las hemos recuperado. Y si nos vamos más atrás en el tiempo, mucho más atrás, incluso podríamos decir que efectivamente cuando este tipo de organizaciones horizontales se empiezan a juntar y empiezan a, digamos, a tener prácticas y a tratar de conseguir objetivos y tener sus primeros logros, se dan cuenta que de cierta manera estamos actuando con experiencias traídas a veces de la Revolución Rusa, que llegaron acá en el Perú en los años 30, 60, 70, ¿no? Una especie de comunismo setentero, ¿no? Latinoamericano. Pero si nos vamos más atrás,
las culturas prehispánicas también tuvieron unas maneras de organizarse muy complejas. No sabemos qué tanto, porque lo único que nos queda, por ejemplo, del Incario son las crónicas, que las tenemos que interpretar. Pero de hecho, lo que sí podemos rescatar es que las maneras en que se organizaron las culturas de la región andina eran muy complejas, ¿no? Y muy interesantes, ¿no? Entonces, todo ese pasado en cierta manera no es nuestro, porque primero no estamos en contacto con él, no lo conocemos bien, a veces no sabemos absolutamente nada de ese pasado, y bueno, ¿no? La cosa también ahí, un poco para conectarlo con lo que dice el compa, es los grupos y las organizaciones horizontales tienen que siempre hacer una pedagogía, ¿no? Y la pedagogía se hace en el debate, constantemente, no solo con seminarios, no solo con imprimir periódicos, sino debatiendo entre nosotros, las experiencias que cada uno de nosotros tiene, ¿no? Eso, ¿no? Un poco. Sí, hay veces que en las mismas asambleas pues hay personas que, no sé, que te dicen cosas que para ti son obvias, pero bueno, ahí que siempre es importante perder un poco de tiempo y sí, todo eso es útil para autoeducar al grupo. Sí, y además como que siempre va a haber alguien para el cual no era tan obvio. Es así definitivo, ¿eh? Y entre más grande sea la organización, siempre vamos a tener estas cuestiones, ¿no? No, pero, o sea, siempre, digamos, hay medio, o sea, puedes, justamente de eso se trata, ¿no? Ir elaborando poco a poco, digamos, con las ideas ya consensuadas, ya, digamos, más o menos establecidas, herramientas personales, ¿no? Incluso ahora con internet y todo esto, puedes hasta crear, digamos, un paso para el que no sabe nada, para el que ya conoce un poquito. Organización horizontal para principiantes. Claro, así, ¿no? Cierto principio. O lo primero que le hace es un pequeño resumen de cómo se originó la organización. Entonces esa persona ya sabe cuál es el origen, ¿no? A dónde está entrando, cuál es el pasado, ¿no? Sí, bueno, hombre, la cuestión es juntarse y hablarlo entre los mismos que quieren formarlo y ir decidiendo, y si se equivocan, pues bueno, pues ya tendrán tiempo de hacerlo de otra forma de mejor. Chévere.